puede dar una combinación hermosa de colores, que lo mencionó el pastor, pero que lo podemos ver porque es visible. Y la naturaleza, sin decir una palabra, honra a su creador. Porque en esa belleza del solo ser ese árbol, habla de la grandeza de su creador. Por eso es que estamos aquí, para honrar a Dios en este día a través de nuestra atención a la predicación de la palabra. Voy a hacer una oración para que Dios me ayude y me guíe siempre dentro de los límites de su palabra para que el mensaje sea predicado. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor. Te damos gracias por permitirnos adorarte, Señor. Aún las alabanzas te adoran solo a ti, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque aquí nadie ha venido a tratar de robar tu gloria, sino que tu nombre sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Asimismo, pido de tu misericordia para que me des la sabiduría para poder predicar claramente tu mensaje, Señor. Para que las personas que lo escuchen puedan ser edificadas. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, y te doy honra, Señor. Amén. En tus manos nos ponemos. Yo sé que todos recuerdan qué libro estamos estudiando, ¿verdad? Todos recordamos que estamos leyendo, estamos estudiando, discerniendo la epístola primera epístola a los Corintios, del capítulo 1 hasta el final vamos a estar estudiando. Y en este día vamos a predicar acerca del capítulo 14, porque venimos de estudiar esa serie que iniciamos en el capítulo 12 y que hoy damos final, empezando el capítulo 14. Y solo para hacer un pequeño recuento, no voy a profundizar mucho, solo voy a dar textos que yo creo que tuvieron o tienen que quedarse grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordando un poco de la serie que empezamos en el capítulo 12, quiero citar el versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Yo lo voy a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor nos dejó saber que vienen de Él a través de su Espíritu Santo para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Pudimos ver que somos un solo cuerpo y que cada parte es importante. Eso es lo que es la iglesia. El tema de un solo cuerpo lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. La iglesia no somos muchas personas asistiendo a adorar a Dios, no, somos el cuerpo de Cristo y cada uno es parte importante del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego podemos irnos al capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Ahí fue el final del capítulo 12 y la introducción al capítulo 13, donde tuvimos también unas predicaciones, unas enseñanzas muy buenas, porque habla del amor, sobre todo de ese amor ágape. Pudimos comprender la definición de qué es el amor ágape. Es un amor sufrido, es un amor que se da sin esperar a cambio nada, es un amor que lo da todo, que lo sufre todo, ¿verdad? Y que viene de Dios, pero viene de Dios para su iglesia, y la iglesia tiene la obligación de mostrar y reflejar ese amor que viene de Dios. ¿Cómo? Ya lo vimos en su momento
y pudimos ver otras muchas cosas. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladar a los montes, y no tengo amor, nada soy. Pudimos entender que podemos tener todos los dones del mundo que los haya depositado Dios en nosotros, en nuestra iglesia, pero si no hay amor, no hay nada. Y lo dice: no soy nada. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, el mayor de ellos, otra vez, déjenme repetir. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pudimos ver que es la columna vertebral de la iglesia. Del amor dependen todos los dones. Pudimos ver cómo es que Dios, a través del apóstol Pablo, en este capítulo recoge todos los dones y los hace dependientes del amor. Me gustó un ejemplo que dio un pastor cuando habló del amor. Dio por ejemplo el motor de tu carro. Yo quiero creer que todos conocemos el mantenimiento básico de un carro. Hay carros con motores muy poderosos, muy poderosos, pero si no tiene lo esencial dentro del motor, de nada sirve, se va a dañar. Y lo esencial para que un motor funcione es el aceite. Entonces tú puedes tener el mejor carro del mundo con el mejor motor, pero si no tiene aceite el motor, va a terminar dañándose. Me encantó el ejemplo porque en esto de los dones es lo mismo. Podemos tener en nosotros mismos todos los dones: don de sanidad, don de profecía, don de ciencia, don de hablar en lenguas, todos los dones. Podemos tener una iglesia dotada con todos los dones, como lo vemos y lo hemos visto en Corintios, que tenían todos los dones, pero al final de cuentas le faltaba lo más importante, que era el amor. Entonces, podemos tener todos los dones, pero aún así, si no hay amor, nada somos. Y ya lo digo en plural, porque la palabra lo dice en singular. Si tengo todo, aún con todo, si no tengo amor, nada soy. Pero esto viene también para la iglesia. Si tenemos todos los dones, si tenemos muchas habilidades, pero no tenemos amor, nada somos. Necesitamos el amor. Es el aceite que lubrica la iglesia. La palabra de Dios le da sentido a esto. El amor de Dios le da sentido a todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Y si alguien está haciendo las cosas dentro de la iglesia sin amor, entonces replantéese la situación. Porque tenemos que ir al amor de Dios. Porque tenemos que volver al amor de Dios. Porque desde un principio fuimos llamados por Él y nos enamoramos de Él. Y todo lo que veníamos haciendo era por amor. Y si lo dejamos de hacer por amor, entonces volvamos al principio. Porque tenemos que conectarnos con el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios no podemos hacer nada. ¿Y de qué manera más grande hay para la iglesia, para todos y cada uno de nosotros, que mostrar el amor a aquellos que están afuera, que no conocen de Dios, sino predicando el evangelio?
Dice en Mateo 28, versículo 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con un amén. En este punto podemos considerar que por lo que aprendimos podemos entender ahora que todo lo que entendemos, incluyendo los dones, es de Dios. Y Él los puso en nosotros para su servicio a través de la iglesia. Lo que estábamos viendo en la clase es que todo conecta, porque cuando tú predicas la palabra, todo tiene que conectar. Entonces das una clase de la palabra, predicas la palabra y todo conecta, porque todo se trata de la palabra del Señor. Entonces, no es de nosotros. Dios lo puso en nosotros para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios lo puso en la iglesia a través del Espíritu Santo para que el nombre de Dios sea glorificado. La enseñanza de su palabra, esto lo digo porque sé que gente ha enseñado este capítulo. El siguiente capítulo al cual vamos a entrar a predicar el día de hoy, mucha gente lo ha mal usado y ha enseñado mensajes que no es lo que Dios ha querido transmitir en él. Algunos lo han usado para callar a la mujer en todas las funciones de la iglesia. Y estoy hablando ahora ya del capítulo 14, en el cual vamos a entrar en unos momentos, pero quiero hacer esta aclaración para que escuchemos la predicación y las siguientes enseñanzas que vienen detrás de esta, que la oigamos sin juicio, que la escuchemos como si fuera la primera vez que nos predican el mensaje, porque cuando venimos predispuestos no escuchamos la verdad de la palabra, porque ya tenemos en nuestra mente lo que nos han enseñado. Y así como empecé, este capítulo lo han usado para o callar completamente en la iglesia a la mujer, ¿sí? O para exaltar de una forma desmedida a la mujer y ponerla en lugares que no son bíblicos, que no van de acuerdo a la palabra. Pero vamos a ir tocando los temas poco a poco y vamos a ir entrando para poder discernir lo que Dios quiere hablarnos precisamente en este capítulo. Voy a dejar este punto ahí porque quiero que lo tengan en mente, porque va a llegar el día en que lo vamos a predicar y va a llegar el día en que lo vamos a hablar, para que lo reciban de acuerdo a lo que dice el mensaje de la palabra y no a lo que algunos a la dirección que algunos hombres han tratado de darle a este capítulo. Por lo pronto vamos a enfocarnos en los 5 versículos de Primera de Corintios, del capítulo 14, del 1 al 5, voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 5. Y se lee de esta manera en la versión Reina Valera 1960. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo ya viene tratando desde el versículo 12 hasta el 14 con los dones que Dios da a través del Espíritu. Ese pequeño resumen que les di es lo que viene tratando el Señor. Vimos el capítulo 12, vimos el capítulo 13, donde recoge todos los dones y los hace dependientes del amor. Habla también en un tiempo del don de lenguas, porque es importante el don de lenguas. Recordemos un poquito de la situación que se está viviendo en esta iglesia, específico en el tiempo de la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo viene dando exhortaciones, viene dando instrucciones de cómo es que se deben de hacer las cosas dentro de la iglesia para honrar el nombre de Dios. Recordemos un poquito y pongamos la imagen en nuestra mente de todo lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corintios, el desorden que se estaba suscitando, todos queriendo profetizar a la vez, todos queriendo hablar en lenguas a la vez, todos queriendo participar a la misma vez en el culto al Señor. Tenemos que entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver en la Escritura un Dios de orden. Tenemos que entender que nuestro Dios es perfecto y que las cosas que Dios que dejó escritas son para la edificación de su iglesia. Pudimos ver cómo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 13, en medio de ese mensaje principal del amor, pone el ejemplo, hablando de la iglesia, de cómo es que va creciendo un niño, cómo sucede la vida de un niño. Cuando es pequeño toma leche y después le van dando comida líquida y después cuando ya puede comer, come sólido el niño. Lo mismo, esto lo menciona y lo da como ejemplo para hablar de nuestra vida espiritual como parte de la iglesia. Habla de una madurez. Habla de que tiene que tener un orden. Que no podemos ser inmaduros. Que no podemos quedarnos bebiendo de leche todo el tiempo o comiendo comida líquida como lo hacen los niños en sus primeros años. Tenemos que llegar, tenemos que aprender y tenemos que empezar a aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas para poder llegar a esa madurez espiritual que necesita la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y por eso es que vimos ese ejemplo y vemos también cómo en la iglesia de Corintios no existía esa madurez. Estaban llenos de dones, pero los estaban usando sin ton ni son. Cada uno lo estaba usando dependiendo de qué pensaba en su mente, cómo se podía hacer. Esa imagen que les di es una realidad porque de hecho el apóstol Pablo exhorta a que todo se haga en el culto en orden. Es una verdad. Y podemos ver este contraste entre el don de profecías o de profetizar y el don de hablar lenguas que hace el apóstol Pablo. Hace
hace una perspectiva entre los dos diciendo que para él es mejor que profeticen más que hablar en lenguas. ¿Y por qué es así? Es menos importante el don de lenguas, es más importante el don de profecía. De acuerdo a lo que dice Pablo en estos 5 versículos, sí es más importante el practicar el don de profecía. En aquel tiempo en la iglesia de Corintios fue más importante, en el medio de la historia ha sido importante, y en el día de hoy es importante predicar la palabra de Dios, predicar fielmente la palabra de Dios. Y cita las lenguas, o sea, está citando los dos dones, tanto las lenguas como la profecía. Y vamos a profundizar en este día en el don de, primero en el don de profecía, y luego en el don primero en el don de hablar en lenguas, y luego en el don de profecías, y al final veremos por qué es que Pablo se inclina y asegura que para él es más importante que se practique tener el don de profecía más que el hablar en lenguas. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como dijo el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 12, no quiero que ignoren que los dones de Dios son de Dios, que los dones de Dios existen y que son dados por Dios a través del Espíritu Santo. Y fue lo que acabamos de leer. Son dados por el Espíritu Santo para servicio de la iglesia. Y es el mismo Espíritu que da cada don. Eso quedó claro. Y el don de hablar en lenguas fue un don que lo dio el Señor a la iglesia por la necesidad de la iglesia, para edificación de la iglesia en su momento. Entendamos pues que los dones, incluyendo el hablar en lenguas, lo dio Dios a través de su Espíritu Santo. Dice, vamos ahora a Hechos. Vamos ahora a Hechos, a leer en el capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Este versículo aclara el concepto de las lenguas. Son idiomas que en su momento, un don que en su momento Dios utilizó para ministrar a la iglesia. ¿El don de lenguas es verdadero? Sí. ¿El don de lenguas lo dio Dios como cada uno de los dones a la iglesia? Sí. Pero no hay registro alguno que el don de lenguas sea entrar en un éxtasis sin control, dejando sin control a la persona que habla en lenguas, ¿sí?
perdiendo el control de sí mismo y hablando y balbuceando frases que no son un idioma. Recordemos, de acuerdo a lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. No eran sonidos raros, no eran con un descontrol de la persona que estaba hablando en lenguas, no se estaba tirando ninguna persona, no estaba sucediendo nada de lo que ahora sucede en ciertas iglesias y de lo que en aquel tiempo a lo mejor algunos llegaban a caer en esos excesos dentro de la iglesia de Corintios. También podemos leer en unos versículos más adelante de este mismo capítulo, en el 14, capítulo 10, dice, capítulo 14, versículo 10 de este que estamos leyendo, dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Sí? Entonces, está hablando de idiomas, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Idiomas. Y algunos otros han utilizado este versículo que voy a leer para enseñar doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra. Y viene en el capítulo 2, versículo 12 de Hechos, o Hechos capítulo 2, versículo 12, y dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Recordando un poquito el contexto de este versículo, fue en la primera predicación del apóstol Pedro, que ya mencionamos adelante, donde él predicó, y cuando él predicó, todos entendieron en su propio idioma, sí, el mensaje del Señor. Tenía un propósito. Todos aquellos que no conocían el idioma porque habían sido esparcidos en el mundo antiguo, y algunos llegaron ya no hablando hebreo ni arameo, sino que llegaron hablando a griego, a español, latín y muchos otros idiomas que existían ya en el antiguo mundo, llegaron sin poder entender el idioma local. Pero cuando el apóstol Pedro, empieza a predicar la palabra, todos escucharon el evangelio, la predicación del evangelio en su propio idioma. Así de grande es nuestro Señor, y así de perfecto, porque tiene siempre un propósito. Lo que Dios nos da a la iglesia es para servicio de la iglesia, para cubrir una necesidad, una deficiencia que hay en la iglesia. Pero muchos, dice, burlándose, decían estar llenos de mosto. Esto quiere decir que algunos pensaban, los que no entendían nada, los que vieron todo, y a todos con el don de hablar en lenguas, todos hablando en lenguas diferentes, sí, dijeron en cuestión de burla, no que ellos parecieran borrachos, porque recordemos que un ebrio es aquel que pierde el control de sí mismo. Cuando una persona está ebria, pierde el control de sí mismo. El apóstol Pablo no estaba diciendo eso aquí. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo, el escritor de Hechos, Lucas, lo que estaba diciendo era que muchos que no les fue revelado por el Espíritu Santo no pudieron entender, y para ellos escuchaban locura porque no lo podían entender.
pero seguían hablando idiomas, estaban hablando lenguas que otros que estaban presentes ahí y que habían sido tocados por el Espíritu Santo de Dios podían entenderlo en su idioma claramente. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 y 33, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, no pierden el control. Al decir una profecía, cuando se hablaba en lenguas, no se pierde el control, o no perdían el control, porque al final de cuentas nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios no nos da algo para hacernos daño. Nuestro Dios lo que pone en nosotros, como ya dije y vuelvo a repetir, es para que la iglesia sea edificada. Entonces, nuestro Dios no es Dios de confusión. No era que ellos estuvieran ebrios, fuera de control. No, estaban hablando en lenguas que muchos no pudieron entender y por lo tanto, en forma de burla, ellos dijeron que estaban ebrios. También podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo tiene un tiempo de caducidad, incluyendo los dones. Hay dones que la iglesia en aquel tiempo necesitaba, pero que ahora ya no son necesarios. Ahora, no estamos diciendo que Dios no puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. Él tiene el control de todo y Él lo hizo todo y todos somos de Él y para Él. Él puede hacer lo que quiera. Él podría hacernos hablar otra vez, o nos podría hacer hablar en este momento en lenguas. Pero, ¿qué necesidad hay hoy que había en aquel tiempo en que se hablaron las lenguas para hablar ahorita en lenguas? Hemos llegado a un punto donde ya no hay necesidad de que yo tenga que hablar los dos idiomas. Gracias a Dios tenemos la tecnología que ya pueden escanear ese cubo y no solo puede traducir al inglés, puede traducir a cualquier idioma que necesites que sea traducido. Nuestro Dios es un Dios congruente. Nuestro Dios es un Dios sabio que nos da los dones necesarios dependiendo de las necesidades en el paso del tiempo, ¿sí?, para su iglesia. Resumen: las lenguas es un don de Dios dado a la iglesia en aquel tiempo de Corintios y a todas las contemporáneas, o a todos los contemporáneos, de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Sí. ¿Es un don que dio Dios a la iglesia? Sí. ¿Es un don que habla lenguas? Sí. Es un don que en aquellos momentos el Señor decidió proveer a su iglesia. Ahora vamos a ver el por qué Dios, a través del apóstol Pablo, nos exhorta a desear más el don de profecía, y lo vamos a ver en los versículos, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 28. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esta es una lista de varias listas que tenemos en la palabra, pero que esta está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 al 28. Pero quiero resaltar los tres primeros dones que vienen al principio de estos versículos que leí. Y dice, primeramente apóstoles. Ya habíamos ahondado un poquito en el tema de que esos tres dones implican necesariamente que tengamos el don de enseñanza, el don de maestro. ¿Por qué? Porque tanto los apóstoles en aquel tiempo en el que Dios, el Señor Jesucristo, decidió tomar a 12 personas comunes y corrientes, ¿sí?, para vaciar en ellos la verdad de su evangelio, la verdad de su palabra, porque era necesario que fuera de esa forma, porque no que en los hombres se fundamente la iglesia de Cristo, no se malentienda, pero sí la iglesia en este mundo físico fue iniciada por esos hombres. Por eso 11, quitando a Judas. Después vino otro que vino a ser parte de los 12 y el apóstol Pablo. El Señor puso su mensaje, su sabiduría en ellos para que ellos predicaran la verdad del evangelio y empezara a estructurarse la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, que no se confunda lo que estoy diciendo. No es que esté fundamentada en las personas de los apóstoles. Entre los apóstoles no hay ninguno más ni ninguno menos, y no hay herederos al trono como existen esas enseñanzas donde Pedro es en el que fundó la iglesia y luego los sucesores de Pedro. No. En ellos no se fundó nada. En ellos se virtió el mensaje poderoso del evangelio para que aquellos que no conocían a Cristo y que en aquellos tiempos que no existía una iglesia del Señor Jesucristo como la conocemos, la predicación del evangelio se fuera dada. Y por eso los apóstoles tenían muchos dones, porque en ellos se puso la necesidad de iniciar la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva del Señor Jesucristo. Y podemos ver esto y darle base bíblica en Efesios capítulo 2, versículo 18 al 20, que dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra, de Jesucristo es la iglesia, de Jesucristo eran los apóstoles, de Jesucristo es la iglesia primitiva, la iglesia del medio y la iglesia que somos ahora nosotros. No hay otra forma de verlo, porque es lo que dice la palabra. Ellos cumplieron con su tarea de hacer discípulos, porque esa fue la encomienda del Señor Jesucristo, no solo para los apóstoles, para todos aquellos que vienen a los pies del Señor Jesús. Sí, hacer discípulos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7, porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entendemos que lo grandioso del mensaje no eran los apóstoles, ninguno, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno. No, ellos son el depósito de barro sin valor que los hace de gran valor cuando el evangelio llega a sus vidas. Pero no es que seamos importantes en nosotros mismos. Lo importante es lo que Dios ha vertido en nosotros. Es lo que Dios ha hecho en nosotros a través de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. También aprendimos que en el tiempo en que los apóstoles iban levantando iglesias, en ese tiempo de la iglesia primitiva, en la iglesia Dios puso el don de profecía, donde las personas recibían de Dios un mensaje para dar a la iglesia. Lo podemos ver claramente en los versículos que ya leímos, que vienen, y también en los que vienen escritos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 5. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y luego dice, aquí pongamos atención: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El Señor, a través del apóstol Pablo, está dando instrucciones de cómo la profecía en aquel tiempo de la iglesia de Corintios, en ese contexto, se debería de dar. Pero podemos ver que el don de la profecía es dado a la iglesia, y ya no exclusivamente como lo entendíamos como lo entendíamos del Antiguo Testamento, donde los profetas, donde el don de profecía era un oficio. Los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de los libros que leemos de los profetas, hasta el profeta Juan el Bautista, sí, ellos su oficio era ser profeta. Ellos no recibían nada más un mensaje dado por Dios esporádicamente o de repente. No, el oficio de profeta, ellos eran profetas 24 horas, 365 días del año. La profecía que Dios proveyó a la iglesia de Corintios y a las contemporáneas en aquel tiempo era que en la iglesia el Señor mandaba un mensaje a un hermano, se levantaba y daba el mensaje para instruir y para edificar a la iglesia. Podía ser uno, podían ser dos, podían ser tres, o podían ser varios. El asunto es que no se estaba haciendo como se debería de hacer. Pero el propósito de la profecía en la iglesia inicial era edificar a la iglesia. Ha sido siempre la voluntad de Dios que la iglesia esté edificada. También podemos ver en 1 Corintios, en este mismo capítulo 14, en el versículo 29, dice: asimismo los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Si el apóstol Pablo está dando la instrucción
de que los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen, es que había revelación en más de un hermano dentro de la iglesia. Pero ¿qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Dando orden en cómo se practicaba la profecía. Porque al final de cuentas, si el objetivo de la profecía, de la enseñanza, es edificar a la iglesia, pero si venimos muchos hablando en lenguas y otros profetizamos y hay un desorden, nadie va a entender ni una cosa ni la otra. Es por eso que el apóstol Pablo le da orden a lo que ya están practicando, pero que sí viene esa profecía dada por Dios, que es el segundo que menciona, la profecía, en los versículos que leímos. Y por último, habla del don del maestro. Leímos que en orden, en la lista que leímos de los dones fue apóstoles, y luego leímos profetas, y ahorita vamos a terminar en el don de maestro. Dice, el maestro queda en tercer lugar porque nosotros seguimos siendo profetas, porque seguimos dando el mensaje de Dios, porque seguimos edificando a la iglesia a través de su palabra, pero ahora de diferente forma, porque el don de maestro, ¿sí?, ya no hay necesidad de que venga una revelación en cada cierto tiempo, porque la revelación ha sido dada, porque la revelación ha sido escrita, porque la revelación está completa, porque tenemos la escritura como la revelación de Dios. Nosotros seguimos siendo profetas, pero ahora enseñamos de la profecía escrita, sabiendo y reconociendo que la palabra, la escritura de Dios es Dios mismo hablándonos. Si yo vengo aquí y leo la palabra y explico la palabra, no estoy hablando de mis propios pensamientos o de mis argumentos. Y porque la realidad es que aquí no importan mis argumentos, ni mis pensamientos, ni mi forma de ver las cosas. Aquí lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿cuál profecía? La escritura. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. También dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está cerrado el camino. Nosotros tenemos la gran ventaja de que predicamos de lo ya escrito. Porque yo me iría a empezar a argumentar o empezar a predicar o enseñar pensamientos míos si está escrito. No hay mejor. No. En las carreteras hay señalamientos que tú puedes ver, anuncios. En la carretera misma, en el piso, hay marcas que te llevan a tu destino. La palabra es eso.
la marca que nos lleva a nuestro destino, a las promesas que tenemos en Dios eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y lo interesante que dice aquí en Timoteo es lo que viene buscando el apóstol Pablo en sus mensajes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿En qué justicia? La de Dios. Cuando aconsejes, aconseja con la palabra. Cuando consueles, consuela con la palabra. Hay que vivir en la palabra. Debería ser una necesidad en nosotros leer y entender la palabra. Deberíamos de sentirnos débiles cuando no leemos la palabra. Porque recordemos que así como el cuerpo físico requiere de un pan físico para mantenerse, nuestra vida espiritual requiere de alimento espiritual para mantenerse. ¿Y saben qué? El pan espiritual es la palabra de Dios. Lo que nos mantiene fuertes y atados a Él es la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos con el pan verdadero de la palabra de Dios. También dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, tenemos también la palabra profética más segura. Fíjense bien, tenemos también la palabra profética más segura. No hay otra más segura, no existe. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra va a ser nuestra linterna, nuestra luz, hasta que venga el Señor Jesucristo, porque Él es la luz, porque Él es el amor, lo vimos, ¿no? Porque Él es nuestro objetivo, y la palabra es la guía que nos lleva a esa eterna verdad. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Escritura para sí mismo. Tiene un texto. El texto es parte de un capítulo. El capítulo es parte de... No, un versículo es parte de un capítulo. El capítulo es parte de un libro. Y el libro es parte de la Biblia. No podemos ir sacando de contexto para enseñar, manipulando la verdad de la palabra de Dios para enseñar lo que nosotros queremos. Está escrita la palabra. Solo sigamos la dirección que nos da la palabra. Pero no, el ser humano tiende a alejarse de la palabra. El ser humano tiende a no leer la palabra. Y muchos, a conciencia, porque conocen la palabra, la usan para sus propios beneficios y objetivos. Para algunos riqueza, para otros orgullo, para otros el que los vean, el que de alguna forma sientan esa adoración que no es en ningún momento de ellos, que tiene que ser de Dios, y que toda adoración de la iglesia tiene que ser dirigida a Dios. Y el que se para aquí, el que se para a cantar, el que se para a obrar algo en la iglesia, tiene que honrar a Dios con su servicio. Aquí nadie es digno de gloria, nada más que nuestro Señor. Y no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Viene de Dios, revelación de Dios, lo da Dios. Para ir cerrando, ¿por qué es más importante que enseñemos
la palabra más que hablar en lenguas, porque el conocimiento de Cristo y sus obras en la iglesia lo es todo. No es lo más importante, lo es todo. No es que sea la parte más importante, lo es todo. Por eso es que la edificación de la iglesia a través de la palabra de Dios es lo más importante. Lo más importante, porque solo a través de la palabra de Dios los incrédulos van a conocer al Cristo que murió por nosotros, al Cristo que reclama nuestras vidas porque pagó por ellas. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es por tu testimonio, que yo no tengo nada contra los testimonios. Son hermosos porque Dios nos los dio. Él nos llamó. Son hermosos los testimonios en su momento. Cuando hay que predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio. Cuando hay que predicar la palabra de Dios, hay que predicar la palabra de Dios. Dejemos las cosas para sus tiempos. Tu testimonio, por muy hermoso y bonito que sea, no va a salvar a nadie. Pero ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también dice en Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Ese grande Dios poderoso que puede hacer lo que Él quiera, le ha placido que la gente sea salva a través de la locura de la predicación de su palabra. No de nuestro testimonio, no de las situaciones que a lo mejor hemos vivido al orar por alguien donde Dios se ha manifestado con gran poder y lo ha sanado. Gloria a Dios por eso, pero tampoco por esos testimonios. No, es por el conocimiento de la palabra. Porque dice en el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay muchos que buscan milagros. Y lo podemos leer en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde sanó a 10 y volvió solo uno, ¿verdad? Sanó a 10, pero volvió solo uno a darle gracias al Señor, a reconocerlo. Podemos ver a los 5,000 alimentados, que en el tiempo que fue acusado el Señor Jesucristo, yo creo que muchos de ellos estuvieron ahí condenándolo junto con todos. Porque no se trata de convencer tampoco con tu sabiduría y de tratar de explicar con tus palabras y con tu argumento por qué debemos creer en Dios. No, es un asunto del Espíritu Santo de Dios. Nuestro compromiso y nuestra tarea es predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñar la verdadera palabra, el verdadero mensaje. Esa es nuestra tarea del Señor, y asunto de nuestro Señor es quién la va a aceptar y quién no la va a aceptar. Por mucho que le expliques, aún teniendo bases científicas de que Dios es real y Dios es verdadero, ¿sí? Si no está en Dios que ese hombre o esa mujer crea, no va a suceder. Pero yo te digo una cosa, que si predicas fielmente el Evangelio, muchos de aquellos a los que le prediques se van a volcar en
se van a volcar en amor al Dios que nos salvó, porque reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Por estas razones, es primordial que anhelemos y pidamos siempre en la voluntad de Dios. Podemos anhelar y pedirle a Dios dones. El Señor sabe si nos los da o no, está en su voluntad. Pero de parte de nosotros debe existir la necesidad de recibir esos dones que sirven para edificación de la iglesia. Por tanto, dándole cierre a la predicación y la exhortación del día de hoy es: prediquemos el Evangelio, anhelemos esos dones, pidamos a Dios sabiduría para poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y mostrar ese amor del cual venimos hablando y donde recoge todos los dones. Dios es a través del amor. Lo dije y lo voy a volver a repetir. ¿De qué otra forma podemos mostrar cuán grande amor tuvo Dios para con nosotros que compartiendo el amor de Dios con nosotros? ¿A través de qué? De la predicación de su Evangelio, con la predicación de su palabra. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a terminar adorando al Señor una vez más con un canto más. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu mensaje. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos siempre serte fieles a través, Señor, de la predicación de ella, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, a cada día necesitarte más, a buscarte más, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, Señor. Y reflejar y practicar, Señor, todo eso que aprendimos o que vamos aprendiendo, Señor, de tu palabra, haciendo tu palabra.